nos dio el parte sobre lo que ocurría en Davos y en efecto México no pintó, no figuró. Lo veíamos el Foro Económico en Davos, Suiza, clave, se dijeron, se plantearon muchas cosas que apuntan a un cambio geopolítico profundo de forma y fondo. Las maneras van cambiando, los jugadores, sobre todo Estados Unidos, parecen replantear estrategias, fronteras, límites, ¿hacia dónde va el mundo? Vamos a platicar el tema. Las reuniones anuales del Foro Económico Mundial de Davos no suelen producir grandes titulares, pero el contexto de este año es distinto. El mundo en el que hemos crecido ya no existe y no sabemos exactamente si ya estamos en un nuevo orden mundial o en una transición. Lo que observamos esta semana en Davos no solo fue un síntoma de cambio, sino un acelerador, pues la confluencia de líderes y de definiciones en el famoso destino alpino marcaron un cambio de tono y de la dirección de los reacomodos geopolíticos. Ante los amagos continuos de Donald Trump, Europa optó por reconocer el entorno hostil y la necesidad de trabajar hacia su autonomía económica, política y de seguridad. Pero no se puede hablar de potencias mundiales actualmente sin tener en cuenta a China, país que compite con Estados Unidos en la carrera para liderar la economía y la tecnología. A juzgar por las acciones y las palabras de Donald Trump, Estados Unidos abandona la idea de ser el policía del mundo y se centra en perseguir sus intereses económicos y estratégicos y en controlar todo el continente americano, como lo ha demostrado su intervención en Venezuela y sus intenciones de hacerse con Groenlandia. Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney fue elogiado por retratar de manera honesta y elocuente el momento histórico al que caracterizó como una ruptura con lo que conocíamos hasta ahora. Donald Trump aprovechó Davos para presentar su Consejo de Paz, con la ausencia de las potencias europeas y el respaldo de más de una veintena de países, pero que de todas formas parece querer rivalizar con la ONU. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. We're going to be very successful in Gaza. It's going to be a great thing to watch. And we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. And we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. Sin embargo, los gobiernos ya no son los únicos jugadores en el tablero internacional. Las guerras ya no se hacen solo con ejércitos y sanciones económicas, también se hacen con tecnología y en el ciberespacio. Se da la circunstancia de que los magnates de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses se han aliado con el presidente. Como explicó el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, las armas cambian con el tiempo y tenemos que combatirlas en el nuevo terreno, las redes sociales. Por eso quiere tener como aliados a TikTok y a X. Los posicionamientos y reacomodos que sucedieron en Davos mostraron con claridad que no solo están cambiando las reglas, sino los referentes. Como bien lo señaló Mark Carney, la interdependencia ya no garantiza estabilidad y el poder económico, político y normativo ya dejó de concentrarse en un solo polo. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Qué cantidad de cosas, cómo se está moviendo esto y lo que nos falta por observar. Verónica Ortiz, qué gusto. ¿Cómo estás? Manuel, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches, querido Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Querido Sergio Vela. ¿Cómo estás, querido Manuel? Muy Verónica, buenas Gabriel, noches. qué gusto. Pues moviéndose esto rapidísimo, ¿no? Y no sabemos a dónde va a llevarnos, dónde se va a detener esto. ¿Cómo lo estás viendo? Pues creo que ese es el tema, exactamente, que lo que estamos viendo es mucha ruptura, mucha destrucción y no sabemos hacia dónde, ¿no? Efectivamente no hay como una dirección en la que esté apuntando las cosas porque básicamente está todo pues bajo los impulsos de Donald Trump y creo que la semana en Davos
pues fue la muestra más clara de que efectivamente él está de alguna manera pues poniendo el ritmo al que se están moviendo todos los demás. No hay semana que no protagonice por Donald supuesto, Trump, ¿no? Y aprovecha cualquier foro, más uno de estas proporciones. Imagínate, ¿no? O sea, no solo su discurso, que hay que decir, no va a ser el único que pase en todo caso a la historia, porque hubo otros, creo que serán mucho más memorables, entre ellos el del premier Carney de Canadá, pero definitivamente, o sea, se adueña de los espacios, pone la agenda, y el hecho de incluso terminar con esta integración y la firma de su Consejo para la Paz, ¿no? O sea, finalmente pues es su evento y evidentemente las implicaciones que tiene en la gobernanza mundial, en el fin del orden internacional basado en reglas como lo hemos conocido, pues creo que todavía no vemos exactamente qué es lo que va a venir después. Sí, porque Trump se pasa, pues rebasa por la izquierda o por la derecha o por donde se puede al mundo entero. Él va generando sus propios mecanismos, sus propios premios, y no le reconocen, él se inventa un premio y se reconoce a sí mismo. Y ¿es por las buenas o es por las malas? ¿Ves un nuevo orden? Que además hay una afinidad económica, ideológica entre varios, digamos, que se están acercando, aproximando en torno a la figura del presidente de Estados Unidos. A ver, yo creo que más que un nuevo orden, veo un viejo orden. ¿Sí? Es decir, una restitución del cinismo del poder, del descaro del que tiene la sartén por el mango. Es decir, históricamente los mecanismos de convivencia entre las naciones, los mecanismos pacíficos, han sido la excepción. Las naciones se han relacionado a lo largo de la historia unas con otras a partir de equilibrios y desequilibrios entre poderosos y débiles, que es justamente a lo que el primer ministro Carney se refería en su brillante discurso. Brillante por objetivo, por aleccionador, por admonitorio y al mismo tiempo por pragmático. Sin embargo, me parece que lo que conocemos todos los que estamos vivos actualmente es un orden internacional sostenido sobre la idea del equilibrio entre las naciones y la existencia de un orden multinacional representado por la Organización de las Naciones Unidas, que es la que sustituyó, la organización que sustituyó la fracasada Liga de las Naciones, y ambas organizaciones de posguerras. Sí. Es decir, la Gran Guerra dio origen a la Sociedad de Naciones y la Segunda Guerra Mundial dio origen a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un desequilibrio de origen, que son los sitiales permanentes en el Consejo de Seguridad y el poder de veto. Sí, las superpotencias. Las superpotencias, sí, nada más que hoy en día el Reino Unido y Francia son las superpotencias de antaño. La verdad es que no. Cuando la URSS hace 30 años se desmembró, nadie cuestionó que Rusia, como la parte más grande de la antigua Federación de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, se quedara con los derechos que habían correspondido a la URSS. El arsenal nuclear que estaba mayoritariamente en Ucrania pasó a Rusia. Entonces, se empezó a reconfigurar un orden sobre la base de que, bueno, pues seguían estas superpotencias, incluida China, que entró hasta que fue expulsada Taiwán. Hay desequilibrios de origen. Y lo que estamos viendo ahora es justamente que hay un señor, Donald Trump, que de manera absolutamente atípica dice las cosas con un descaro, un cinismo, y dice, soy el más poderoso, soy el más fuerte. Y aprovecha cualquier vacío y lo llena. Sí. Desconociendo las formas más elementales de la cortesía o de la diplomacia. No va por ahí. ¿Qué quiero destacar del discurso? Podemos después continuar con esto. Del primer ministro Carney dice, las potencias medianamente, más bien, los países medianamente poderosos, como es el caso de Canadá, solos ninguno puede hacer frente a las grandes hegemonías. Y lo que estamos viendo es un reacomodo de hegemonías y zonas de interés. Sin embargo,
todas esas, todos esos países medianamente poderosos unidos sí pueden hacer un frente común. Así que es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que se está buscando. En el caso de Groenlandia, en donde, oye, yo lanzo, digamos, la provocación y se empiezan a unir en torno a un objetivo común, la defensa de un territorio, las potencias medianas europeas. Gabriel, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que el discurso del premier Mark Carney va a ser un discurso histórico, va a ser un discurso de época. Va a marcar un antes y después, no solo en la retórica de lo que está ocurriendo, sino en cómo identificó las cosas que están ocurriendo, ¿no? Cuando él se refiere a que lo que está ocurriendo no es un cambio, sino es una ruptura del orden, ¿sí? No es una transición, dijo muy claramente, es una ruptura. Este orden que mencionó Sergio, y que bueno, sabemos que el siglo XX, con 2 guerras, las primeras seguro que fueron de una magnitud tal, fue el siglo más pacífico que había tenido la historia hasta ese momento. Y yo creo que entre otras formas es que fue el siglo que creó los organismos multilaterales, donde empezaron a llevarse acuerdos entre las naciones que impidieron las confrontaciones que antes eran cotidianas, la guerra de los 30, de los 80, de los 100 años, etcétera. ¿Y ya se agotaron? Y eso es lo que Carney dice, que ese orden se rompió. ¿Sí? Y que, bueno, como dijo Verónica, lo que viene para acá no nos queda muy claro. Lo que propone Carney es este liderazgo horizontal entre medianas potencias, como dijo Sergio, porque ya no se puede con las reglas que ahorita no están respetando los poderosos. Las reglas ahí están, ¿sí? Pero justamente se rompieron y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Recuerda tú que citó a Tucídides desde el comienzo, diciendo, ¿no? El fuerte hace lo que puede y el débil obedece lo que debe, ¿sí? Y eso refleja muy bien su interpretación. El hegemón ahorita toma decisiones sin tomar en cuenta ninguna institucionalidad, ningún acuerdo, ninguna regla, ¿no? Nunca mencionó a Estados Unidos, nunca mencionó a Trump por su nombre, pero era evidente que se Trump estaba llegó a mencionarlo y le dijo, oye, Mark, que no se te olvide que vives de nosotros. Exacto, Mark, creo que te estás exagerando en lo que dijiste, no se te olvide que vives de nosotros. Y yo creo que Trump trae ahorita un berrinche tremendo porque lo opacó. El discurso de Carney fue aplaudido de pie, cosa que creo que no se había dado nunca en Davos. Y bueno, la presidenta Sheinbaum dijo que había sido un magnífico discurso, ¿no? Y yo creo que pues, es difícil no reconocerlo así. Las cosas cambiaron y no sabemos el rumbo, como dice Verónica, porque el viejo orden multilateral, hasta los acuerdos bilaterales, ya no hay normas en las que sustenten cuando hay un poderoso que finca su hegemonía en que hace lo que le da la gana, y en este caso con un hegemón, como dijo Carney, con un hegemón como Trump, que además toma decisiones delirantes. Es decir, la carta que le mandó al presidente de Noruega, hombre, es lamentable, es de un niño, es una cosa tan oligofrénica que yo cuando la leía decía, esto es un fake. Pues no. Parecía, ¿verdad? Imagínate un tipo que de su capricho, porque según él, Noruega, que no tiene nada que ver el país, no le dio el Premio Nobel de la Paz. Además, en su ignorancia no entiende que no es el país el que lo da. Además, se mencionó a Islandia varias veces en lugar de Groenlandia. No, ¿en manos de quién estamos en esta nueva hegemonía? Pero desgraciadamente es lo que hay. ¿Y dónde están los incentivos, no? Es decir, ¿cómo se van agrupando o cómo se van definiendo las posiciones? Hay quienes hacen lo que quieren y hay quienes hacen lo que pueden. Exacto, que ese es el valor que destacó, y como bien lo mencionaban en Mark Carney al hablar de las potencias medias, en las que evidentemente se sitúa Canadá, y creo que podemos también decir debería estar México, ¿no? Precisamente ocupando un lugar, pero que hoy está prácticamente ausente, ¿no? Claro, que estamos dejando, y tú lo decías, los vacíos se llenan y evidentemente ahí hay un vacío de la parte de México. Pero yéndome otra vez al tema, digamos, más global, creo que el peligro que hay, y lo mencionaba Sergio, es que volvamos a esta idea de las zonas, ¿no?, de influencia, y que entonces a lo que vayamos, sí, exactamente es como que, ¿no?, de regreso al pasado, en que este orden que si bien digamos era simétrico o era a lo mejor medio incluso romántico, ¿no? Que como decía Carney, que habíamos pensado como que bueno, nos hacíamos como que sí estaba funcionando y tenía digamos disparidades de entrada, pero por lo menos
había logrado justo lo que dice Gabriel, que no se repitiera una guerra mundial de esa magnitud. Entonces, cuando llega Trump y dice, es que la ONU, yo estoy haciendo lo que no ha hecho la ONU, bueno, es que la ONU, evidentemente, el objetivo era mantener la paz, pero también depende de la voluntad de los integrantes, es decir, no podía hacer como de policía mundial y tienes que contar con la buena voluntad, en todo caso, de los países que lo integran. Tú no puedes, como cuando se dice, ¿no?, un poco esa frase que parece obvia, pero muy cierta, que la democracia necesita demócratas. Bueno, la paz necesita también constructores de la paz y países que estén dispuestos a respetar. Si tú tienes a Rusia, que en el momento de estar presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU invade Ucrania, bueno, pues entonces, ¿qué orden o qué reglas internacionales o qué puede hacer la ONU si el mismo que está invadiendo está presidiendo en ese mes y cuando él tiene el Consejo poder de Seguridad y además tiene poder de veto? Entonces, creo que lo que sí es riesgoso es que si no se conforman justamente estos contrapesos, y Carney hablaba de esta, pues como una alianza de las potencias medias, lo que sí podemos es otra vez irnos a estas zonas de influencia y entonces, ¿qué va a evitar si Donald Trump tiene la obsesión del hemisferio occidental? Y entonces él dice, yo me voy a quedar con Groenlandia y voy a anexar Canadá y me quedo, ya soy el virrey de Venezuela. Subieron hasta una imagen donde estaba la bandera de Estados Unidos ya en Venezuela, en Cuba, en Groenlandia. Y en toda la parte justamente, ¿no?, de Groenlandia, Canadá, Estados Unidos. Pues en todo caso, entonces, ¿qué va a impedir que, por ejemplo, Rusia se quede con Ucrania nuevamente, más lo que o China con Taiwán, exactamente? Entonces, sí hay un riesgo muy grande. Es curioso cómo los incentivos también van cambiando, ¿no? Porque lo que observamos ahora es a un presidente de Estados Unidos que dice, a ver, yo aquí me meto, voy, saco, hago, deshago, y si no te gusta, pues ahí te van aranceles. Siempre está el tema de los aranceles, ¿no? Para 200% al vino francés, porque no me gustó lo que dijo Macron. Sin embargo, volvemos a lo que decía el premier Carney. Si se unieran todas esas potencias e hicieran frente a las amenazas, otro gallo nos cantara. A ver, lo que dice también con gran sentido del humor y con un tino maravilloso, dicen, en esta mesa, claro, o somos comensales o somos parte de la comida, es decir, nos meriendan. Es decir, Trump no va a detenerse y difícilmente se va a detener Putin. Xi Jinping es para mí, en lo personal, un misterio. Sin embargo, me parece que están jugando de una manera muy calculadora y, bueno, Verónica, no solamente como internacionalista, sino como jurista, sabe perfectamente la guerra tiene un desprestigio en los últimos 80 años. Las Naciones Unidas lograron que la guerra no se reconociera más como una forma legítima de dirimir controversias. La única forma de guerra que la Carta de las Naciones Unidas admite es la guerra defensiva. Cuando alguien es atacado y se defiende, bueno, es una guerra legítima para el que se defiende, no para el que ataca. Antaño no había más formalidad que la declaración de la guerra. Y podemos decir que había ciertas reglas, ciertos principios más o menos extendidos, y cuando se violaba alguno de esos principios, se hablaba de barbarie, se hablaba de atrocidades, salirse de los campos de batalla. Pero fue justamente toda esta construcción de un orden internacional un tanto ilusorio, pero que efectivamente dio frutos, y dio frutos muchos años, pero ya se agotó. Entonces estamos... porque se agotó esa convicción, ¿no? Lo que decías. Sí. Y entonces frente a esa ruptura a la que enfáticamente se refirió Gabriel, pues tenemos que hacer frente con inteligencia, con protagonismo, con decisión, con claridad. Y bueno, a mí sí me parece lamentable que México se repliegue a ver, la economía mexicana es una economía muy fuerte, la población mexicana es una población considerablemente amplia, el territorio es uno de los países más grandes del mundo, dentro de los 15 más grandes del mundo, creo que es el número 13, me parece, una cosa así. Es decir, no me parece que México pueda darse el lujo de replegarse. Sí. Me parece o no puede darse el lujo de adaptarse. No. Adaptarse es perder también. Adaptarse es perder. Seguirle el juego. Claro. Sí, lo que propone Carney también me parece, sin ser catastrofista, es pesimista.
realista, ¿no? Él ve la ruptura del viejo orden y no ve cómo se pueda reconstruir en el corto plazo. Sin embargo, él dice que al menos Canadá, como potencia media, va a actuar con pragmatismo y valores. Eso también me gustó. Sí. Mucho. Es decir, va a calcular racionalmente qué le conviene, qué no le conviene, entablar acuerdos bilaterales, trilaterales o lo que sea, más allá de lo que le diga Trump, ¿no? Ahora, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, como dicen, ¿no? Correcto. Y Trump llegó ahí muy valentón y todo, me va a quedar con Groenlandia y todo lo demás. Cuando vio la reacción de Europa completita, que no le avalaba eso con todo y la amenaza de los aranceles, ahí también eso pegó muy duro en el Congreso norteamericano. Los propios republicanos le estaban diciendo a Trump, oye, espérate, ya está bien de tus delirios, mira nada más lo que estás causando por esas cuestiones aventureras, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo ya tuvo una primera reacción que le puso un alto a Trump, Europa. Yo pienso que eso fue positivo porque Europa despertó, ¿sí? Despertó, volvió a actuar como OTAN, volvió a actuar como países aglutinados en torno a una comunidad y le está respondiendo al hegemón, ¿no? Porque, insisto, tampoco adaptarse es la solución, lo que también dijo Carney, ¿no? Sí, citando a Václav Havel, ¿no? Exacto. Del que ponía todos los días el letrero en su tienda de proletarios de todos los países del mundo unidos, pero era nada más para que no le cayera la policía, no le cayera todo lo demás. El fingir, el simular que estás sabiendo es contraproducente en este esquema. Y el quedarte como espectador, pues no sé qué tan arriesgado eres parte sea, del ¿no? menú. Pues sí, en lugar de estar a la mesa, estás en el menú, exactamente. Y creo que es una llamada justamente a la acción y a tomar justo la iniciativa de la resistencia, pero de la resistencia inteligente. Y como decía Gabriel, creo que el valor que tuvo el discurso de Carney es decir, a ver, que no nos invada la nostalgia por lo que estamos perdiendo. Es un hecho que eso ya pasó, pero la nostalgia no puede ser una estrategia, tenemos que responder. Y algo que me parece, sobre todo que nos interpela a México en esta idea del vacío que estamos dejando y que tú lo mencionabas, porque como que no aparecíamos en la escena. De hecho, no aparecíamos tampoco en el discurso de Carney. No sé si era el momento, evidentemente él estaba haciendo un discurso de mucho más, digamos, alto perfil, ¿no? De hacia dónde debería moverse el mundo, pero claramente no estamos reivindicando lo que tenemos que reivindicar. Y la lección que yo veo del discurso de Carney es decir, ¿por qué Canadá puede tomar otro rumbo y remarcar las fortalezas en su diversidad, en su pluralidad, en la población tan educada, ¿no? Con un sistema de educación de primer nivel, con la infraestructura que tiene, con los recursos naturales? Ese es creo yo, que debería de ser como una llamada de atención para México, de decir en dónde nosotros tenemos que trabajar. Y acá seguimos con los bandazos, ¿no? Exacto. Si le mandamos más petróleo no a Cuba, ¿no? Si vamos o no negociamos con Estados Unidos, ¿cómo? Adaptando. Exacto. O sometiéndonos. Claro. Gracias, Sergio. Querido Manuel. Gabriel, Manuel. muchas gracias. Verónica, Verónica, Gabriel. mil Gracias, Verónica, un qué gusto. gusto. Buen Un gusto, viernes, gracias. buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pasa la buena.